Ethan Reyes era un magnate acostumbrado a resolver todo con lógica fría. Hasta el día en que, en el corazón del campo, vio a una niña vendiendo frutas con un rostro inquietantemente similar al de Elena, la mujer que le había destrozado el corazón y había desaparecido sin despedirse. En ese instante, los fantasmas que había enterrado detrás de hojas de cálculo y paredes de cristal volvieron rugiendo. Y finalmente comprendió que algunas heridas no se curan con el tiempo, solo esperan. Esperan el momento oportuno para resurgir. El sol abrasador del campo golpeaba sin piedad cuando el sedán de lujo de Ethan tosió y se detuvo en el camino de tierra. El aire acondicionado falló, su señal de celular desapareció. Gruñendo de frustración, salió del opulento vehículo, aún impecablemente vestido con su blazer ligero y reloj importado. A lo lejos, un mercado improvisado temblaba con la brisa caliente. Lonas descoloridas, el dulce aroma a sandía recién cortada, polvo danzando en el aire. Ethan se acercó, más por aburrimiento que por necesidad real, y fue entonces cuando se detuvo en seco. Detrás de un puesto de naranjas, una niña de unos 9 años organizaba meticulosamente la fruta. Tenía trenzas oscuras, un vestido sencillo y una leve sonrisa cómplice, igual que Elena. El tiempo pareció distorsionarse. Se acercó luchando por mantener la compostura. ¿Cómo te llamas? La niña sonrió. Sofía, señor. Sofía Ramírez. Ethan sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Ramírez. El apellido que había intentado desesperadamente borrar de su memoria. Ethan Reyes era el tipo de hombre que confundía el control absoluto con la verdadera protección. A sus 45 años, presidía un vasto imperio de tecnología y ciberseguridad con sede en Ciudad de México, ostentando contratos multimillonarios con el gobierno y una vida meticulosamente blindada contra cualquier interrupción. Un penthouse con vista al Zócalo, vinos catalogados por añada y origen, una agenda de reuniones orquestada con precisión militar. Sin embargo, había una habitación en esa extensa casa a la que nunca entraba. El antiguo estudio de lectura, una vez el santuario preciado de Elena. Se habían conocido en su juventud, cuando él vendía software puerta a puerta y ella enseñaba literatura en una escuela pública. Elena hablaba con las manos, reía sin contención, coleccionaba libros de segunda mano y adoraba observar a la gente en el metro. Ethan apreciaba cómo ella encontraba la belleza en lo que no se veía. Se casaron con comienzos humildes. Construyeron todo juntos, o eso creía él. A medida que su negocio florecía, Elena se retraía en silencios que él no podía descifrar. El anhelo de tener hijos se convirtió en su punto de quiebre. Ethan soñaba con una familia numerosa, una casa llena de ruido y caos alegre, pero Elena enfrentaba una dura realidad: baja fertilidad, ovarios poliquísticos. Lo intentaron durante 2 años agonizantes, clínicas, hormonas, lágrimas interminables. Lo que comenzó como un sueño compartido se transformó en una exigencia implacable. ¿Me amas o solo quieres un heredero?, le había preguntado una noche con los ojos llenos de lágrimas. Ethan no tuvo respuesta. La separación fue tan silenciosa como su creciente distanciamiento. Sin gritos, sin discusiones, solo una maleta empacada un domingo por la tarde. 3 meses después, una llamada rompió el silencio. Elena había sufrido un accidente en una carretera rural en el estado de Oaxaca. Muerte instantánea. Ethan enterró la noticia como un error crítico en un archivo. Desde entonces, nadie lo había escuchado pronunciar su nombre en voz alta. Nunca visitó su tumba. Nunca abrió sus últimas cartas. Nunca supo realmente qué estaba haciendo ella allí, sola en el campo. Hasta ahora, en ese puesto de frutas, frente a esa niña de ojos almendrados, Ethan sintió que algo se le escapaba irrevocablemente de las manos. El pasado estaba allí, vivo,
respirando y mirándolo como si esperara respuestas. La aspiración de Ethan, simple en el papel pero grandiosa en su alcance, era la estabilidad. Niños corriendo por los pasillos, una unidad familiar sólida. Él equiparaba el éxito con la seguridad, y la seguridad con el amor. Elena, sin embargo, buscaba algo más sutil: tiempo, presencia, ligereza. Para ella, la felicidad no se acumulaba, se vivía. Inicialmente se esforzaron por entrelazar sus dos mundos. Residían en un modesto apartamento, pero vivían como si el universo estuviera a su alcance. Elena calificaba trabajos mientras Ethan bosquejaba planes de startup. Compartían el sofá, sus noches de insomnio y sus aspiraciones. Se reían con películas malas, cenaban fideos instantáneos a medianoche, improvisando la vida como bailarines sin coreografía. Pero todo empezó a cambiar cuando decidieron tener hijos. El primer año estuvo lleno de esperanza. El segundo, de una presión abrumadora. El cuerpo de Elena ofrecía rechazos silenciosos y la ciencia médica aportaba poco más que un solo espera. Ethan, cada vez más frustrado, se sumergió en su trabajo. Empezó a viajar más, a escuchar menos. Ella, por su parte, comenzó a llenar cuadernos que él nunca se molestó en leer. El abismo entre ellos se ensanchó lentamente, como un invierno que nadie nota hasta que el frío se ha instalado. Intentaron de todo: médicos, terapia, viajes para reavivar su chispa. Pero no era el lugar, era el vacío emocional. Una noche silenciosa durante la cena, ella susurró: «Estoy cansada de ser un proyecto». Ethan no comprendió de inmediato. «Soy una persona, Ethan, no una meta a alcanzar». Él intentó replicar, pero su voz tembló. No de ira, sino de puro agotamiento. Sí, quería ser madre, pero no a expensas de mí misma. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Después de eso, ella empezó a dormir en una habitación separada, hasta que un domingo cualquiera dejó una nota en la mesa. «Todavía te amo, pero no seré la mitad de mí misma para encajar en tu vida entera». Los papeles de divorcio llegaron por correo electrónico. Ethan firmó sin un segundo vistazo. Era más sencillo creer que todo se reducía a una mera diferencia de deseos. Pero la verdad era que no había sabido escuchar cuando aún había tiempo. 3 meses después, la noticia del accidente. Y con ella, el silencio definitivo. En aquel entonces, Ethan creía que podía arreglar cualquier cosa con dinero, tiempo o esfuerzo. Pero no había sabido reparar lo esencial: el amor herido que Elena llevaba. Y ahora, de pie frente a esa niña que llevaba su rostro, se preguntaba si aún había tiempo, o si era irrevocablemente demasiado tarde. Esa noche, Ethan no regresó directamente a Ciudad de México. Reservó una habitación en una posada sencilla, la única cercana, y permaneció allí, inmóvil, durante horas. El ventilador de techo giraba perezosamente, el chirrido de los grillos se filtraba por la ventana abierta, y la imagen de la niña, Sofía, insistía en reproducirse en su mente. La forma meticulosa en que arreglaba las bolsas, su sutil sonrisa, la franqueza audaz de su mirada. Era como si Elena estuviera allí, en miniatura, pero más allá del parecido físico, lo que realmente lo carcomía era la pregunta que lentamente tomaba forma, como una fiebre creciente. ¿Y si es mi hija? A la mañana siguiente, sin decir una palabra a nadie, Ethan regresó al mercado. Sofía estaba ayudando a una anciana, con el cabello recogido en un moño y las manos callosas, a montar el puesto de frutas. Su abuela, supuso él. Compró 2 calabazas solo para entablar una conversación. La mujer lo miró con recelo. ¿Es usted su abuela? Sí, lo soy. ¿Hay algún problema? Él dudó. No, es solo que conocí a su madre, Elena Ramírez. La mujer palideció. Se aferró fuertemente al borde del puesto, como si el nombre hubiera resurgido de la tumba. Luego, sin decir una palabra, se retiró a la casa de madera de al lado y cerró la puerta de golpe. Ethan se quedó inmóvil,
las calabazas aún en sus brazos, como si sostuviera un pedazo del pasado que aún le quemaba en las manos. En los días siguientes, se encontró incapaz de trabajar, canceló reuniones, apagó su teléfono, dejó a sus socios esperando. Encerrado en su estudio, pasó horas revisando viejos álbumes de fotos, certificados de matrimonio, informes médicos, cualquier pista de que Elena pudiera haber estado embarazada. Nada, ninguna indicación, pero tampoco ninguna certeza absoluta de que no lo estuviera. Al final de la semana, llamó a Arturo Solís, un exoficial de policía que ahora trabajaba como investigador privado. Arturo, necesito que averigües todo sobre una niña llamada Sofía Ramírez. Alrededor de 9 años, vive con su abuela en el campo de Oaxaca. Su madre era mi exesposa. Quiero su fecha de nacimiento, historial médico, registros escolares, todo. Si es posible, ADN. Arturo guardó silencio por unos momentos. Investigar a una niña es delicado, Ethan. ¿Estás seguro? No solo estoy seguro, necesito estarlo. Podría ser mi hija. Ese sábado, Ethan regresó al mercado. Esta vez, sin blazer, sin reloj caro, sin coche de lujo. Intentó pasar desapercibido, pero fue reconocido tan pronto como se acercó. «Hombre de las calabazas», Sofía sonrió. «Hoy tenemos mangos dulces, ¿sabe?» Ethan le devolvió la sonrisa. Su espontaneidad lo desarmaba. «Vine a comprar, pero también quería hablar. Si tienes un momento». La niña sacó una silla de plástico y dijo dulcemente: «Puedes sentarte, nos encanta charlar aquí». Y hablaron de frutas, de la escuela, de sus caricaturas favoritas y, por supuesto, de Elena. Sofía hablaba de su madre con un brillo en los ojos, como quien habla de un personaje mágico. «La abuela dice que mi mamá era muy inteligente, que quería ser maestra, que me quería mucho, incluso antes de que yo naciera». Ethan tragó con dificultad. «¿Y tu padre?» Ella desvió la mirada. «Nunca lo conocí. La abuela dice que era un hombre de ciudad. Se fue cuando se enteró del embarazo». Las palabras lo golpearon como una sentencia final. Esa noche, de vuelta en la posada, Ethan se sentó en la oscuridad, sin música, sin televisión. Solo los sonidos amortiguados de la vida a su alrededor. Parejas hablando en habitaciones vecinas, un programa de televisión lejano, el débil retumbar de un camión en la carretera. Pero dentro de él, todo era silencio. Un silencio devastador. «Si es mi hija, he perdido 9 años que nunca regresarán». ¿Alguna vez sentiste que dejaste escapar algo que nunca debiste perder? Como si una elección, o peor aún, un silencio, te hubiera arrebatado una vida entera. Si esta parte te conmovió el corazón, comenta sí abajo. Es solo una palabra, pero para mí es una señal de que también sentiste este dolor. A la mañana siguiente, Ethan se despertó antes del amanecer. Realmente no había dormido, solo había cabeceado entre recuerdos e hipótesis. Por primera vez en años, no sintió la urgencia de correr a la oficina, responder correos electrónicos o organizar su día con un horario rígido. Solo quería entender, no el pasado. Ese lo conocía de memoria. Quería entender lo que vendría después. Se subió al coche y regresó al mercado. Sofía estaba allí, sentada en el suelo, organizando frutas con una meticulosidad rara vez vista, incluso en adultos. Separaba las naranjas por tamaño, las alineaba con una regla escolar y de vez en cuando tarareaba suavemente para sí misma. Ethan observó desde la distancia. Por un momento le faltó el valor para acercarse. Todo parecía demasiado frágil, como si cualquier palabra equivocada pudiera destrozar lo que podría ser su última oportunidad de arreglar algo. «Señor», ella saludó cuando lo vio. «Hoy tenemos ciruelas de hueso dulce. ¿Quiere probar?» Él sonrió. Se sentó en la misma silla de antes, con más cuidado de lo habitual. «¿Puedo preguntarte algo serio?» Sofía dejó de contar monedas y se puso atenta. «Claro, ¿te gustaría saber quién fue tu padre?» Ella se mordió el labio inferior.
Le tomó un momento. Pensó como una adulta. La abuela dice que se fue antes de que yo naciera y que no vale la pena recordarlo. Pero a veces me pregunto, ¿cómo sería si a él también le gustaban los libros? Si podía contar historias. Ethan asintió lentamente. ¿Y si te dijera que quizás yo soy ese hombre? Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, no con miedo, sino con asombro sereno. Te pareces a mi mamá cuando te pones serio, la misma forma de mirar al suelo, como si te olvidaras de respirar. No pudo evitar una sonrisa, ni la lágrima que amenazaba con caer. No sé qué pasará, Sofía, pero por primera vez quiero intentarlo. Ella no respondió con palabras. Simplemente tomó una naranja, la partió por la mitad y le ofreció una mitad. Ethan entendió el gesto. Era un comienzo, un paso, un riesgo, pero finalmente un riesgo que valía la pena correr. 2 días después, Ethan llamó a la puerta de la señora Elena. Llevaba una bolsa sencilla, material de papelería, lápices de colores, un kit de recolección de ADN comprado en una farmacia cercana y una pequeña caja de chocolates. No era un gran gesto, pero era lo que sabía ofrecer, algo sincero, directamente desde el vacío que llevaba. La señora Elena abrió la puerta con el rostro serio, pero los ojos más suaves. ¿Qué hace aquí de nuevo? Vine a pedir permiso. Quiero hacer una prueba de ADN con Sofía. Necesito saber la verdad. Ella se cruzó de brazos, pensativa. ¿Y qué hará con esta verdad, Ethan? La pregunta resonó dentro de él. Pero esta vez no intentó defenderse con justificaciones, lo que sea necesario. Ese mismo día, con el consentimiento de su abuela, Ethan hizo que un técnico de laboratorio de Guadalajara visitara. Todo se hizo con calma, con explicaciones claras, en un ambiente casi doméstico. Sofía estaba relajada, curiosa. Abrió la boca sin miedo, se rió cuando el hisopo tocó su mejilla. Me hace cosquillas. Ethan se rió con ella, una risa ligera que no sabía que aún poseía. Era como si esta niña estuviera, sin saberlo, quitando años de polvo acumulado. Después del examen, los 3 se sentaron en el porche, comiendo chocolates y viendo el sol ponerse detrás de los árboles. Sofía habló de la escuela, de la maestra que elogió su ensayo, de su deseo de aprender a nadar, a pesar de su miedo. Ethan escuchaba como quien bebe agua después de una prolongada travesía por el desierto. Cuando se preparaba para irse, ella preguntó, «Si resulta que realmente eres tú, ¿qué cambiará?» Él dudó. Luego respondió con la mayor honestidad, «Todo, o al menos todo lo que aún se pueda cambiar». La señora Elena lo observó atentamente. Todavía recelosa, todavía protectora. Pero algo en ella también era diferente. Esa noche, de vuelta en la posada, Ethan durmió por primera vez en mucho tiempo sin pesadillas. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente tenía una dirección. De vuelta en Ciudad de México, Ethan entró en su apartamento como un visitante en un lugar olvidado. Todo estaba como siempre, luces automáticas que se encendían con sensores, la cafetera programada para expreso a las 7:15 a.m., la vinoteca refrigerada parpadeando con botellas alineadas por añada. Pero ahora todo se sentía frío, estéril, mudo. Caminó lentamente por las habitaciones como si ya no perteneciera a ese mundo. Se detuvo frente a su estudio y por primera vez en años entró. Allí, entre pilas de contratos y carpetas viejas, encontró una caja de cartón donde había guardado los últimos documentos de su divorcio de Elena. Tomó una hoja suelta, un recibo de terapia de pareja, una tarjeta de cumpleaños que nunca entregó, y al fondo, una hoja arrugada, un borrador de una nota que ella quizás nunca tuvo el valor de dar. Si no hay espacio para un hijo en tu vida, entonces quizás nunca hubo espacio para mí. Ethan se sentó lentamente. Leyó y releyó la frase hasta que las palabras perdieron su significado. Eso pesaba más que cualquier informe financiero. Durante los días siguientes intentó retomar su antigua rutina.
reuniones con inversores, llamadas con directores, una conferencia en Guadalajara, pero en cada pausa, en cada silencio entre hojas de cálculo, Sofía regresaba a sus pensamientos. El miedo comenzó a crecer. ¿Y si ella no quiere conocerme? ¿Y si ella piensa que aparecí demasiado tarde? ¿Y si le fallo como le fallé a Elena? En el fondo, Ethan sabía que abrazar la paternidad significaba más que un resultado positivo en una prueba. Se trataba de estar presente, de entregar el control, de aprender a amar imperfectamente. Y no estaba seguro de saber cómo hacerlo. Una noche, sentado en el balcón de su apartamento con un vaso de vino a medio vaciar, se preguntó en voz alta, ¿y si no soy suficiente? Nadie respondió, pero en el tranquilo murmullo de la ciudad afuera, Ethan entendió una cosa. La única manera de saberlo era quedarse. Los resultados llegaron un martes nublado. Ethan estaba en una videoconferencia con un potencial inversionista internacional cuando su celular vibró. Era Arturo. Dudó un segundo. Se disculpó y salió de la reunión sin pensarlo dos veces. Ethan, la voz del detective era más grave de lo habitual. Acabo de recibir el informe del laboratorio. El resultado es positivo, 99.9%. Silencio. Al otro lado de la línea, Ethan no pudo pronunciar un sonido. Sintió su cuerpo hormiguear, como si se estuviera desmoronando lentamente por dentro. Sofía, es tu hija. Cerró los ojos. No sintió ni alivio ni shock. Sintió amor. Un amor crudo, tardío, pero muy real. Un amor que no pedía permiso. Al día siguiente, con el sobre en la mano y el corazón al descubierto, Ethan regresó a la casa de la señora Elena. La niña estaba sentada en el porche, con las piernas colgando de la silla de mimbre, un cuaderno en su regazo y un lápiz mordisqueado entre sus dedos. «Hola, hombre de las frutas», dijo ella juguetona. Ethan sonrió. «Sofía, ¿puedo hablar contigo y con tu abuela?» La señora Elena apareció en la puerta, tan seria como siempre. Ethan le entregó el sobre. Ella lo leyó lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Es positivo?», preguntó Sofía, casi un susurro. La señora Elena asintió. «Sí, mi querida. Él es tu padre». Sofía bajó la mirada. Apretó el cuaderno contra su pecho. El silencio se extendió, denso, respetuoso. «Entonces, ¿tú eres mi papá?» Ethan se arrodilló ante ella, sosteniendo sus propias manos temblorosas. «Si me aceptas...». «Sí, lo soy. Nunca supe que existías, pero ahora que lo sé, no quiero irme». Ella lo miró con ojos que parecían más viejos de lo que indicaba su edad. «La abuela siempre dijo que mi papá se fue porque no me quería». Ethan sintió su pecho hundirse. «Eso no es cierto. Me fui de tu madre, porque nos lastimamos profundamente. Y creo que ella tenía miedo de que yo no supiera amarte, pero si hubiera sabido de ti, Sofía, me habría quedado. Por todo lo sagrado, me habría quedado». Ella respiró hondo. Luego se acercó lentamente, apoyó la frente en su hombro, en un gesto silencioso y absoluto. «¿Puedo llamarte papá?» Ethan cerró los ojos, y por primera vez en toda su vida lloró sin vergüenza. «Sí, sí, puedes». La señora Elena secó lágrimas silenciosas en la puerta. Sin palabras, ella también aceptó. Ethan miró a su alrededor. El porche sencillo, la planta en la esquina, el olor a café recién hecho en el aire. Fue allí donde la vida comenzó de nuevo. Y todo lo que había construido, edificios, contratos, cifras, importaba menos que ese abrazo apretado, en esa tarde gris, en el campo de Oaxaca. 3 meses después, Ethan se despertaba cada día con el sonido de las gallinas en el patio de la señora Elena y el aroma a pan tostado que venía de la cocina. Su nuevo hogar era modesto, con paredes de ladrillo visto, cortinas de tela floreada y una hamaca en el porche. Estaba a solo 5 minutos de la escuela de Sofía y eso era todo lo que necesitaba. Su lujoso apartamento en Ciudad de México permanecía vacío.
Sus negocios seguían prosperando bajo la supervisión de su equipo de confianza. Pero él, ahora, tenía un nuevo enfoque de gestión: el tiempo con su hija. Llevaba a Sofía a la escuela en la parte trasera de la vieja bicicleta del vecino. La ayudaba con la tarea por las tardes, aprendía recetas sencillas de la señora Elena y quemaba la mitad de ellas. Veían películas juntos los domingos, comiendo palomitas dulces. Ella siempre se quedaba dormida con un libro abierto en el regazo y una nueva pregunta en la punta de la lengua. Una noche, mientras apagaba la luz de su habitación, Sofía lo llamó suavemente. «¿Papá?» Él se giró. Todavía no se había acostumbrado del todo al sonido de esa palabra. «¿Eres más feliz ahora?» Ethan se sentó en el borde de la cama y sonrió. «Sí, nunca lo he sido tanto». Ella le devolvió la sonrisa con los ojos ya cerrándose. En la quietud de esa habitación, con su ruidoso ventilador y el olor a jabón de bebé, Ethan finalmente sintió que pertenecía a algún lugar. No porque fuera aceptado, sino porque se había permitido amar. En la pared, junto a la cama, colgaba el primer dibujo que Sofía hizo después de saber la verdad. Un hombre y una niña, tomados de la mano, bajo un cielo coloreado con crayones. Él lo miró y pensó en Elena. ¿Estarías orgullosa? Quizás nunca sabría la respuesta, pero ahora, finalmente, estaba tratando de ser el tipo de hombre que ella creyó que podía ser. Y en ese pequeño universo de frutas frescas, cuadernos coloridos y largos abrazos, Ethan Reyes encontró lo que había pasado toda una vida buscando sin saberlo, lo que realmente importa. Ethan nunca imaginó que perdería todo solo para entonces comprender lo más valioso. Toda su vida pensó que proteger su libertad, su rutina, su carrera lo mantendría a salvo. Pero fue precisamente cuando renunció al control que finalmente se sintió completo. Aprendió que el éxito no es tener, es sentir. Y que hay heridas que el tiempo no cura, solo esperan a que maduremos lo suficiente para enfrentarlas. Ethan no tuvo una segunda oportunidad con Elena, pero sí la tuvo con Sofía. Y esta vez no la dejó escapar. Cambió cenas en restaurantes lujosos por noches sencillas de hot dogs y macarrones con queso. Cambió el elegante silencio de su penthouse por el sonido de risas en el patio trasero. Y descubrió, por fin, que el amor no se programa. El amor se vive. Quizás tú también estés ahí, al otro lado de la pantalla, llevando algún dolor silencioso. Quizás dejaste ir a alguien o te fuiste sin decir todo lo que necesitabas. La vida no siempre ofrece un reencuentro, pero a veces susurra. Un olor, un rostro, un recuerdo. Y si eso sucede, escucha. Podría ser el momento adecuado para empezar de nuevo, incluso si crees que es demasiado tarde, porque el amor no necesita perfección, solo necesita coraje. Si esta historia te conmovió de alguna manera, por favor, dale me gusta ahora mismo. Puede parecer solo un botón, pero para mí es la confirmación de que vale la pena seguir contando historias como esta. Y cuéntame en los comentarios de abajo, ¿desde qué ciudad o estado nos estás viendo? Leo todos sus comentarios con cariño y respondo siempre que puedo. Esto es una conversación, no un monólogo. Si crees en el poder de las historias que tocan el alma, suscríbete al canal. Apenas estamos empezando y cada suscripción es un gran impulso en esta misión. Y no te vayas todavía. Elige una de las dos historias que aparecen ahora en tu pantalla. Haz clic y continúa conmigo en el próximo video. Te espero allí.